Buenas tardes, hoy hablaré acerca del acuerdo comercial entre la Unión Europea, el cual representa uno de los tratados más importantes para la inserción del país en el mercado internacional. Este acuerdo busca no solo facilitar el comercio de bienes y servicios, sino también promover la inversión, la cooperación y el desarrollo sostenible. Entró en vigor para Colombia plenamente en 2014 y desde entonces ha permitido reducir aranceles, mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos agrícolas e industriales, y fortalecer las relaciones con uno de los bloques económicos más grandes y exigentes del mundo. A través de este tratado, Colombia ha tenido la oportunidad de diversificar su oferta exportadora, modernizar sectores productivos y atraer empresas europeas que aportan tecnología, conocimiento y empleo. Quienes hacen parte, este acuerdo comercial fue negociado y firmado entre Colombia y Perú, como países andinos signatarios. Más tarde Ecuador se adhirió mediante protocolos de adhesión, por un lado, y la Unión Europea por el otro. Es importante entender que la Unión Europea en 2010 estaba conformada por 27 países miembros, lo que representa un bloque económico formidable. Cada país andino tiene su propia relación comercial con el bloque europeo, lo cual es importante porque permite flexibilidad y reconoce las particularidades de cada economía. Además, el acuerdo preserva las relaciones que existen entre Colombia y Perú dentro de la comunidad andina. Es decir, los derechos y obligaciones que tienen estos países entre sí como miembros de la CAN no se ven afectados por este nuevo acuerdo con Europa. La historia del Sistema de Preferencias Generalizadas, o SPG, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países desarrollados decidieron apoyar a las economías en desarrollo reduciendo los aranceles de manera unilateral. Gracias a este sistema, naciones como Colombia pudieron exportar con mayor facilidad hacia Europa. Normalmente, las reglas del comercio internacional, en especial la cláusula de la nación más favorecida, prohíben dar ventajas a unos países y no a otros. Por eso, en 1979 se creó la cláusula de habilitación, que permitió legalmente ofrecer preferencias arancelarias a los países en desarrollo sin violar las normas del GATT. La Unión Europea adoptó su SPG en 1971 con varios regímenes: el general, con reducciones básicas de aranceles; el especial laboral, que premiaba el cumplimiento de normas de la OIT; el ambiental, que incentivaba la protección del medio ambiente; el régimen todo menos armas, para los países menos desarrollados; y el especial antidroga, dirigido a las naciones andinas. Colombia ingresó en 1990 bajo este último régimen, obteniendo acceso libre de aranceles para promover alternativas económicas a los cultivos ilícitos y fortalecer sus exportaciones agrícolas e industriales. Sin embargo, el SPG era un sistema unilateral y temporal, dependiente de la voluntad de la Unión Europea. Con el tiempo, la Unión Europea buscó reemplazar esas preferencias por acuerdos más recíprocos y estables. Así surgió el acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, firmado en 2012 y aplicado desde 2013, que sustituyó definitivamente el SPG. Este cambio marcó una nueva etapa. El comercio con Europa dejó de basarse en beneficios unilaterales y pasó a regirse por un tratado de libre comercio equilibrado, que incluye normas sobre inversión, trabajo, medio ambiente y desarrollo sostenible. El Tratado de Libre Comercio, TLC, entre Colombia y la Unión Europea comenzó su proceso formal con la firma del acuerdo el 26 de junio de 2012 en Bruselas. Posteriormente, el Parlamento Europeo lo aprobó el 11 de diciembre de 2012, y el 27 de febrero de 2013 la Unión Europea notificó que había cumplido todos los trámites internos necesarios, permitiendo que el acuerdo pudiera aplicarse de manera provisional. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto 1513 el 18 de julio de 2013, lo que autorizó su aplicación provisional desde el 1 de agosto de 2013. Finalmente, el Congreso colombiano aprobó el acuerdo mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013, y en 2014 la Corte Constitucional lo declaró exequible, es decir, compatible con la Constitución Nacional. A partir de ese momento, el TLC entró plenamente en vigor, consolidando su vigencia jurídica y operativa tanto para Colombia como para los Estados miembros de la Unión Europea. Algunos objetivos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia son: primero, crear una zona de libre comercio moderna y completa. El propósito principal es establecer un espacio económico que cumpla con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Esto implica eliminar de forma progresiva las barreras al comercio, para lograr una liberalización real del intercambio de bienes y servicios entre ambas partes.
El proceso es gradual, lo que permite que los sectores productivos de Colombia y la Unión Europea se adapten poco a poco a las nuevas condiciones de competencia. Segundo, garantizar un acceso permanente y estable al mercado europeo. Antes del acuerdo, Colombia dependía del Sistema Generalizado de Preferencias Plus, un programa temporal y unilateral que la Unión Europea podía modificar en cualquier momento. Con el nuevo tratado, Colombia obtiene un acceso permanente y protegido por un acuerdo internacional, asegurando estabilidad, reciprocidad y confianza para sus exportaciones. Tercero, promover el desarrollo sostenible y la cohesión social. El acuerdo no busca solo aumentar el comercio, sino hacerlo de una manera que genere bienestar. Entre sus objetivos están fomentar el empleo formal y bien remunerado, reducir la pobreza y garantizar que los beneficios del comercio lleguen a todos los sectores, incluyendo las pequeñas y medianas empresas. Cuarto, establecer reglas claras y predecibles. El acuerdo crea un marco legal transparente que brinda seguridad a empresarios e inversionistas. Define procedimientos aduaneros uniformes, reglas precisas de origen de mercancías, mecanismos para resolver controversias y compromisos sólidos en materia de inversión, lo que da estabilidad y confianza al comercio entre ambas regiones. Quinto, fomentar la transferencia de tecnología y la innovación. El acuerdo incluye capítulos específicos sobre propiedad intelectual, servicios y cooperación técnica que buscan facilitar que Colombia acceda a tecnologías avanzadas europeas, mejore sus procesos productivos y desarrolle capacidades de innovación. La importancia de la Unión Europea principalmente es que es una de las potencias económicas más importantes del mundo. Representa alrededor del 18% del PIB global, es decir, casi una quinta parte de toda la producción económica del planeta, y reúne a más de 450 millones de habitantes. Su influencia en los mercados internacionales es enorme. La Unión Europea concentra cerca del 33% de la inversión extranjera directa mundial, lo que significa que uno de cada $3 invertidos en nuevos negocios, fábricas o adquisiciones proviene de la UE. Esto la consolida como el principal inversor global, con un papel clave en la creación de empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo económico de otros países. En el comercio internacional, la UE también ocupa una posición destacada. Participa con el 22,8% del comercio mundial de servicios, lo que la convierte en el mayor exportador e importador de servicios del planeta. Y con el 13,4% del comercio mundial de bienes, siendo el segundo mayor comerciante de productos físicos. En otras palabras, más de uno de cada $5 en servicios y uno de cada 7 en bienes intercambiados en el mundo involucran a la Unión Europea. La economía europea alcanza los $28,1 billones internacionales medidos en paridad de poder adquisitivo, PPP, lo que refleja no solo su tamaño, sino también el alto nivel de vida y poder de compra de sus ciudadanos. Esto significa que la Unión Europea no solo es grande en cifras, sino también en bienestar económico. En conjunto, estos indicadores muestran que la Unión Europea es uno de los actores más influyentes y prósperos del sistema económico mundial. No solo es rica en capital financiero, sino también en poder de compra real, actuando como el principal inversionista y banquero global, capaz de impulsar proyectos, financiar economías y moldear las cadenas internacionales de valor. El protocolo comercial del acuerdo entre la Unión Europea y Colombia tiene como objetivo principal liberalizar gradualmente el comercio y establecer reglas claras y predecibles para el intercambio de bienes, servicios y flujos de inversión. Como podemos ver en la diapositiva, el protocolo comercial del acuerdo está compuesto por 10 ítems principales, los cuales iremos desglosando a continuación para entender mejor su alcance y aplicación. Bueno, en primer lugar, uno de los mecanismos que hacen funcionar este tratado es la desgravación arancelaria, es decir, la eliminación progresiva de los impuestos que se pagan al importar o exportar productos entre Colombia y la Unión Europea. Esto no ocurre de un día para otro, sino de manera ordenada y pactada, para permitir 3 cosas. Primero, que los productores nacionales tengan tiempo de adaptarse a la nueva competencia. Segundo, proteger los sectores más sensibles de la economía. Y tercero, que el Estado ajuste gradualmente sus ingresos fiscales. Para las exportaciones colombianas, el acuerdo fue muy beneficioso. Por ejemplo, antes del TLC, los camarones colombianos pagaban un impuesto del 3,6% para ingresar al mercado europeo. Hoy, ese impuesto es cero, lo que hace que sean más competitivos. Y no es el único caso. La Unión Europea eliminó los aranceles para el 99,9% de los productos industriales colombianos, abriendo completamente su mercado a nuestra oferta exportadora.
La diapositiva muestra cómo se aplicó la desgravación arancelaria en Colombia a los productos agrícolas provenientes de la Unión Europea, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio Colombia-Unión Europea. Este proceso consistió en reducir o eliminar gradualmente los aranceles de importación, con el fin de facilitar el ingreso de los productos europeos al mercado colombiano y equilibrar la competencia comercial entre ambos socios. En términos generales, el acuerdo permitió que el 65% de los productos agrícolas europeos ingresaran a Colombia con arancel cero desde el primer día, es decir, sin pagar impuestos de importación. No obstante, el tratado también contempla excepciones específicas para proteger sectores sensibles de la economía nacional. Por ejemplo, en la categoría F, correspondiente a las papas, el arancel general sin acuerdo era del 15%. Con el tratado, este gravamen se redujo al 1.8% para las importaciones provenientes del Reino Unido e Irlanda, mientras que el resto de los países de la Unión Europea ingresan con arancel cero. Esta diferenciación se implementó como un mecanismo de protección para el mercado local colombiano. En la categoría PA, que incluye purés y pastas, los productos transformados reciben reducciones arancelarias progresivas, hasta alcanzar niveles mínimos o incluso nulos, lo que incentiva el comercio de alimentos procesados entre las partes. Finalmente, en la categoría HE, que corresponde a los helados sin leche, el tratamiento depende del código del acuerdo. Bajo el código 126, el arancel es del 0% dentro de un cupo determinado, mientras que bajo el código 124 se mantiene el gravamen general del 15%, igual al que se aplicaría sin acuerdo. En conjunto, la desgravación arancelaria busca abrir el mercado colombiano de forma gradual, al tiempo que protege la producción local y fomenta un comercio más equilibrado y sostenible con la Unión Europea. En resumen, la diapositiva ilustra cómo, tras la entrada en vigor del TLC, Colombia redujo o eliminó los aranceles de importación a varios productos agrícolas europeos, como el aguacate as, las papas y los purés o pastas, cumpliendo así los compromisos de apertura gradual pactados con la Unión Europea y fortaleciendo el comercio bilateral agroalimentario. Esta diapositiva representa la desgravación arancelaria para productos no agrícolas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea, UE. En ella se muestra cómo distintos bienes industriales o manufacturados han experimentado reducciones arancelarias diferenciadas, dependiendo del tipo de producto y del país europeo de origen. Por ejemplo, los termos isotérmicos, identificados con la categoría F, tienen un gravamen del 1.8% para las importaciones provenientes del Reino Unido e Irlanda, mientras que para los demás países de la Unión Europea el arancel es del 0%, gracias a la aplicación plena del acuerdo comercial. Sin el tratado, estos productos habrían enfrentado un gravamen general del 15%, lo que demuestra la ventaja competitiva que otorga el TLC a los bienes europeos dentro del mercado colombiano. Asimismo, productos como instrumentos de percusión, lanzagranadas, vendas médicas, abonos minerales o químicos, champú, ruedas y sus partes, y muebles de madera, presentan una desgravación total del 100%. Es decir, arancel cero en el comercio bilateral. Esto facilita la importación de maquinaria, equipos y bienes de consumo, y al mismo tiempo fortalece la competitividad del sector industrial colombiano, al permitir el acceso a insumos de mejor calidad y tecnología más avanzada. En conjunto, la diapositiva evidencia cómo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea ha impulsado la modernización productiva del país, reduciendo significativamente los costos de importación y fomentando la integración de Colombia en las cadenas globales de valor. Gracias a la desgravación arancelaria, los sectores manufactureros nacionales pueden producir con mayor eficiencia, incorporar tecnología europea y mejorar su competitividad en los mercados internacionales. Esta diapositiva muestra las desgravaciones arancelarias aplicadas por la Unión Europea a los productos agrícolas provenientes de Colombia. Dentro del marco del Tratado de Libre Comercio, recordemos que la Unión Europea eliminó los aranceles para el 99% de los productos agrícolas desde la entrada en vigor del acuerdo. Esto significa que la gran mayoría de los bienes agrícolas colombianos ingresan al mercado europeo con un gravamen del 0%, lo que fortalece la competitividad de las exportaciones colombianas y amplía su acceso a un mercado de alto poder adquisitivo. Algunos de los productos beneficiados que traje son el durazno, las cerezas, el maíz dulce, el cordero, la carne de búfalo, la cabra en trozos, el chocolate blanco, el azúcar blanco, el ron, entre otros. Todos con arancel cero para su entrada al mercado europeo. Aunque no todos entraron con el 0%, por ejemplo,
un producto que mantiene una preferencia arancelaria especial es el yogur, al que se le aplica una tarifa de 80,30 € por cada 100 kilogramos, vigente desde el 6 de noviembre de 2016. Aún así, este tratamiento sigue siendo más favorable que el arancel general, mostrando el compromiso europeo con un acceso preferencial para los productos colombianos. En conjunto, la diapositiva demuestra cómo la Unión Europea liberalizó casi por completo el comercio agrícola con Colombia, impulsando la presencia de los productos del campo colombiano en uno de los mercados más exigentes y sofisticados del mundo. De esta manera, el acuerdo ha contribuido a fortalecer el sector agroexportador colombiano, promoviendo el desarrollo rural, la diversificación de las exportaciones y el aprovechamiento pleno del Tratado de Libre Comercio. Esta diapositiva muestra la desgravación arancelaria aplicada por la Unión Europea a los productos no agrícolas procedentes de Colombia, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. En ella se observa cómo el acuerdo permitió que una amplia gama de bienes industriales, mineros y pesqueros colombianos ingresen al mercado europeo con arancel cero, mientras que los países que no tienen acuerdo comercial con la Unión Europea siguen sujetos a los llamados derechos de terceros países, es decir, los aranceles generales que se aplican a naciones sin TLC. Entre los ejemplos más representativos se encuentran, primero, los cangrejos de río, que antes pagaban un arancel del 7.5%, y que gracias al acuerdo ahora ingresan con arancel cero, fortaleciendo la competitividad de este producto en el mercado europeo. Segundo, el salmón del Atlántico, cuyo derecho general era del 5.5%, también se exporta hoy sin ningún tipo de gravamen. Tercero, y los tampones, que tenían un arancel del 2.7%, ahora acceden con 0%, beneficiando a la industria de productos de higiene y cuidado personal. De igual forma, otros bienes como la hulla coquizable, el cemento blanco, el ácido salicílico, los hilos dentales, los aceites de pino, los tejidos de mezclilla y la pintura de aceite disfrutan de desgravación total, lo que facilita su exportación, reduce costos logísticos y mejora la competitividad del sector no agrícola colombiano. En conjunto, esta diapositiva demuestra cómo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea ha permitido que el país compita en igualdad de condiciones con otros socios preferenciales del bloque europeo, eliminando barreras arancelarias, diversificando sus exportaciones y fortaleciendo la presencia de la industria colombiana en los mercados internacionales. El segundo componente del acuerdo corresponde a las normas de origen, un elemento esencial para el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio. Estas normas determinan cuándo un producto puede considerarse realmente colombiano o europeo y, por tanto, merecedor de los beneficios arancelarios del tratado. Sin estas reglas, cualquier país podría enviar sus productos a través de Colombia o de la Unión Europea para evitar pagar aranceles, lo que se conoce como triangulación. El sistema de origen funciona bajo dos criterios principales. Primero, un producto se considera totalmente obtenido cuando se produce completamente dentro del territorio de una de las partes, sin incorporar insumos extranjeros. Algunos ejemplos son productos agrícolas como el café, los bananos o las flores cultivadas en Colombia. Productos animales, como el ganado nacido y criado en el país o la leche proveniente de vacas colombianas. Productos minerales, como las esmeraldas, el carbón o el oro extraídos de minas colombianas. Productos pesqueros, como los pescados capturados por embarcaciones colombianas en aguas nacionales o internacionales. Por otro lado está la transformación sustancial. Este criterio aplica principalmente a los productos industriales y manufacturados, y es el más común. El acuerdo establece qué tipo de transformación debe realizarse para que el producto sea considerado originario. Existen tres formas de medirla. Primero, cambio de clasificación arancelaria. El producto final debe pertenecer a una categoría arancelaria distinta a la de sus insumos. Segundo, valor de contenido regional. VCR exige que un porcentaje mínimo del valor total del producto se haya generado en Colombia o en la Unión Europea, dependiendo del origen. Tercero, procesos técnicos específicos. En algunos casos, el acuerdo exige un proceso de producción determinado. Por ejemplo, el azúcar solo se considera originario si proviene de caña cultivada y cosechada dentro de las partes del tratado. No basta con refinar azúcar importada, la materia prima debe ser local. En resumen, las normas de origen garantizan que los beneficios del tratado se apliquen únicamente a los productos realmente fabricados o transformados en Colombia o en la Unión Europea, protegiendo así la integridad y la justicia del acuerdo comercial. En las siguientes diapositivas veremos algunos ejemplos para tener estas normas más claras.
Según el anexo 2 del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, la mayoría de los productos textiles y confecciones, incluidos en los capítulos 61 y 62 del arancel, deben cumplir con un valor de contenido regional mínimo del 40% del valor FOB, o, de forma alternativa, demostrar un cambio de partida arancelaria, por ejemplo, pasar del hilo al tejido o del tejido a la prenda. Veamos un ejemplo práctico. Datos del exportador colombiano. Valor FOB de la prenda, $10,000, insumos no originarios. Botones y cierres importados $2,500. If la fórmula del valor de contenido regional, VCR, es la siguiente. VCR es igual a la resta entre el valor FOB y el valor de los materiales no originarios, dividida entre el valor FOB y el resultado multiplicado por 100. Teniendo en cuenta la fórmula, hacemos la sustitución. Primero, restamos el valor de los materiales no originarios del valor FOB. Es decir, $10,000 menos $2,500, lo que da $7,500. Segundo, dividimos ese resultado entre el valor FOB. Es decir, $7,500 dividido entre $10,000, lo que da 0,75. Tercero, multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. 0,75% es igual a 75%. El VCR del producto es 75%, por lo tanto cumple con el requisito mínimo del 40% exigido por el acuerdo con la Unión Europea. Veamos otro ejemplo. El mismo acuerdo establece que, para los productos industriales, por ejemplo, los muebles del capítulo 94 del arancel, los materiales no originarios no deben superar el 45% del valor FOB de la exportación. Imaginemos una empresa colombiana de diseño sostenible que desea exportar muebles de sala elaborados con madera nacional a un comprador europeo. El envío tiene un valor FOB de $20,000 y utiliza herrajes y barnices importados con un valor de $8,000. Para verificar si cumple con el requisito, hacemos el cálculo. Dividimos los $8,000 de los insumos importados entre los $20,000 del valor FOB. El resultado es 0,40, o lo que es lo mismo, 40%. Esto significa que los materiales importados representan el 40% del valor total del producto, cifra que está por debajo del límite del 45% permitido. Por lo tanto, el mueble cumple con la norma de origen y puede beneficiarse de las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Las normas de origen específicas por sector establecen qué condiciones debe cumplir un producto para beneficiarse de las preferencias arancelarias del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. En el sector cárnico, el requisito es claro: el animal debe nacer y criarse en alguno de los países que forman parte del acuerdo. El simple hecho de sacrificarlo en el territorio no otorga el origen preferencial. En el sector lácteo, los productos como leche en polvo, yogur, lactosuero y queso se rigen por la regla de totalmente obtenidos, es decir, deben provenir completamente de leche originaria. Para productos como helados y arequipe, al menos el 50% de la leche utilizada debe ser originaria de las partes. En el caso del café, solo se considera originario el café tostado en grano cuando ha sido cultivado y cosechado en alguno de los países del acuerdo. En el sector textil y confección, las reglas son más flexibles pero específicas. Para los textiles, se permite importar las fibras de terceros países, siempre y cuando el hilado se realice en las partes. En cambio, para las confecciones, se pueden importar los hilados, pero la tela debe ser elaborada localmente. Además, se incluyen flexibilidades especiales para ciertos productos como medias, fajas y prendas íntimas. En el sector azucarero, el azúcar y sus derivados como la maltosa, la fructosa, el jarabe de azúcar y el etanol deben producirse a partir de caña cultivada y cosechada en las partes, aplicando la regla de totalmente obtenido. Por último, en el sector del tabaco y los cigarrillos, se exige que al menos el 70% de los materiales utilizados sean originarios, garantizando así que la mayor parte del valor del producto provenga de la región. El acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea incluye varias herramientas que facilitan el cumplimiento de las reglas de origen. Entre las más importantes se encuentran la acumulación y la regla de tolerancia, también conocida como de minimis. Primero, la acumulación. Esta herramienta permite que los países cooperen y compartan materiales para que un producto pueda ser considerado originario. En otras palabras, los insumos fabricados en ciertos países se pueden contar como si fueran colombianos, siempre que cumplan las condiciones del acuerdo. Existen tres tipos de acumulación. 1. Acumulación bilateral.
Los materiales originarios de Colombia pueden usarse en la Unión Europea como si fueran europeos, y viceversa. Este mecanismo también se aplica entre Perú y la Unión Europea, fortaleciendo la producción compartida dentro del tratado. 2. Acumulación diagonal o regional. Colombia logró mantener este tipo de acumulación con varios países que también tienen acceso preferencial al mercado europeo bajo el sistema SGP+. Entre ellos están Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Esto significa que los insumos provenientes de estos países pueden integrarse en la producción colombiana sin perder el beneficio arancelario. La segunda herramienta es la regla de tolerancia, también llamada de minimis. Esta regla introduce un margen de flexibilidad, reconociendo que no siempre es posible usar únicamente materiales originarios. Por eso, se permite incorporar hasta un 10% del valor total del producto en materiales no originarios, sin que el bien pierda su condición de originario. En el caso del sector textil y confección, esta tolerancia es ligeramente distinta. Se permite hasta un 8% en valor, o hasta un 10% del peso total de la prenda final.